Hola, soy John Vargas, fotógrafo profesional, y quiero mostrarles a ustedes los resultados de esta increíble colaboración que realicé con una maquilladora impresionante, que ella es Alejandra Castaño. Juntos decidimos crear una sesión de fotografía. Tuvimos la fortuna de tener la participación de una modelo realmente preciosa, y ella es Linda Natalia Pineda. Con ella realizamos esta sesión de fotografía enfocada al tema de la fotografía editorial, con un maquillaje artístico que los va a dejar sin aliento. Les voy a mostrar diferentes aspectos del paso a paso de la sesión de fotografía. Por eso los invito a que me acompañen sin que se pierdan un solo instante de esta sesión de fotografía con una bellísima modelo maquillada de una forma exquisita, como les comenté a ustedes, por medio de Alejandra Castaño. Utilizando técnicas especiales y productos de calidad, Alejandra aplica delicadamente láminas de oro en el maquillaje, creando un efecto único y deslumbrante. Bueno, ya terminada la etapa del maquillaje, ahora sí adentrémonos en la parte del shooting de fotografía. Estuve pensando cuál era el mejor esquema de iluminación para poder darle ese lenguaje visual a nuestras fotografías, teniendo presente que es una sesión de fotografía editorial, que es una sesión de fotografía con un maquillaje muy trabajado y una modelo increíble con unas facciones divinas. Estuve pensando y se me ocurrió que el mejor esquema de iluminación que podía utilizar en esta ocasión es un esquema de iluminación con 5 puntos de luz. El primer punto de luz es una luz principal frontal que la vamos a utilizar. Vamos a utilizar también 2 flashes de relleno, pero también vamos a utilizar otros 2 puntos de luz que es con luz rebotada, que son los flex. Todo esto nos va a ayudar a crear una atmósfera muy especial para resaltar cada uno de los diferentes detalles de este exquisito maquillaje y también de las facciones bellísimas de Linda. También estuve pensando cuál era el modificador más adecuado para utilizar como luz principal, y no había otro mejor que un Beauty Disc. Por su forma, su construcción y el tipo de luz que él entrega, utilizándolo a la distancia adecuada, era la opción ideal. Por eso estamos utilizando este Beauty Disc como luz principal. También hemos utilizado un fondo muy especial, que es un fondo de tela rojo con negro. Al utilizar estos colores es una puesta muy audaz, que vamos a mirar cómo funciona más adelante en la parte de edición. Sin embargo, estas fotografías van a tener muchísima fuerza, van a tener un maquillaje muy trabajado, un fondo muy impactante y una modelo bellísima. Y ahora me gustaría compartir algunas recomendaciones importantes para aquellos que desean adentrarse en el mundo de la fotografía en estudio con maquillajes artísticos. Primero, comprende el concepto. Antes de comenzar la sesión, asegúrate de comprender completamente el concepto del maquillaje artístico y cómo deseas transmitirlo a través de tus fotografías. Esto te ayudará a establecer una dirección clara y coherente para la sesión. Planifica la iluminación. Elige cuidadosamente la iluminación que mejor se adapte al maquillaje y resalta los detalles. Experimenta con diferentes esquemas de iluminación para encontrar el equilibrio perfecto entre sombras y resaltados. Recuerda que la iluminación puede marcar la diferencia en la apariencia y el impacto visual de las fotografías. Crea un ambiente adecuado. Elige un entorno o fondo que complemente y resalte el maquillaje artístico. Considera utilizar elementos decorativos o colores que armonicen con el tema en general. Un entorno bien seleccionado puede ayudar a contar una historia y añadir un nivel adicional de profundidad a tus imágenes. Enfócate en los detalles. El maquillaje artístico se caracteriza por su nivel de detalle y creatividad. Asegúrate de capturar primeros planos que resalten los elementos más destacados del maquillaje, como texturas, colores vibrantes o detalles intrincados.
Estos detalles pueden marcar la diferencia y hacer que tus fotografías sean realmente impactantes. Comunica la historia. Utiliza la fotografía como una forma de contar una historia. No solo te enfoques en capturar imágenes estáticas, sino que intenta capturar momentos espontáneos y expresiones emocionales que transmitan la personalidad y el espíritu del maquillaje artístico. Esto creará un vínculo más profundo con tu audiencia y generará un mayor impacto visual. Edición y postproducción. La edición y la postproducción son etapas claves para resaltar aún más el maquillaje artístico. Ajusta el equilibrio de color, mejora los contrastes y refuerza los detalles para asegurarte de que el maquillaje se vea lo mejor posible. Mantén una estética coherente y fiel a la visión original para lograr una serie de fotografías visualmente impactantes. Regresando al tema del fondo, como les comenté, luego lo íbamos a mirar en edición. Una vez ya tuvimos las fotos terminadas, porque ya ha pasado la sesión de fotografía después de que les estoy contando esto, nos dimos cuenta que la parte de colorimetría con ese fondo rojo no estaba funcionando con las láminas de oro, el tono de la piel, el tono del cabello, eso. Entonces decidimos hacer una variación y por eso las fotografías finales que ustedes van a ver van a tener una variación significativa en el fondo. Espero que les guste y en la cajita de comentarios me comenten si les gustaba más cómo se veía con el fondo rojo o al contrario, si estuvo acertada esta variación cromática para unificar toda la escena y tener como una paleta de colores mucho más adecuada y mucho más profesional, por decirlo de alguna manera. Esta increíble sesión de fotografía tomamos la decisión en conjunto con Alejandra Castaño, que es la maquilladora, de mirar la posibilidad de enviarla para que fuera publicada. Estuvimos mirando diferentes revistas con las cuales normalmente estamos colaborando y decidimos enviarla a Francia. ¿Por qué a Francia? Porque este tipo de maquillaje es muy apetecido en esa parte del continente europeo. Aquí en Colombia no tanto, a la gente de pronto le da un poco de miedo hacerse sesiones de fotografía con esta parte del tema del maquillaje, de pronto por desconocimiento, porque piensan que no hay una persona adecuada que pueda lograrlo. O no sé, ustedes me pueden dejar aquí en la cajita de comentarios cuáles consideran ustedes que son los criterios para que una persona en Latinoamérica se haga una sesión de fotografía de estas o una persona en Europa, depende de donde ustedes me estén viendo. Y bueno, como les dije, tomamos esa decisión, estudiamos minuciosamente cuáles fueran las fotografías más adecuadas de toda la sesión y las enviamos. Y nos las publicaron en la revista Gimaro Internacional de Francia. Para mí, como fotógrafo profesional especializado en retrato, me siento muy complacido de que esta revista una vez más confíe en mí para poder mostrar las fotografías en su increíble y prestigiosa revista. Bueno, y estas fotografías fueron las que salieron en esa revista. Y aquí están los resultados finales. En cada fotografía capturamos la esencia de la transformación que realizamos con Linda. Estas fotografías me hacen sentir muy orgulloso de la colaboración tan increíble que logramos. Espero que en la cajita de comentarios me digas qué te parecieron estas fotografías. Gracias por acompañarnos en esta increíble sesión de fotografía, donde realizamos la transformación con maquillaje y láminas de oro de una bellísima mujer. Y llegó el momento de ustedes de relucir. ¿Y cómo lo pueden hacer? Dándole like a este video, ya, comentarlo, porque eso es muy importante, porque el algoritmo lo va a mostrar a demás personas que les encanta el tema de la fotografía. Pueden ser fotógrafos profesionales o personas entusiastas. Y puede que las ideas que estamos generando en este canal les puedan ayudar para inspirarse y tener sus propias ideas creativas, y eso para mí sería maravilloso. Y también algo que nos falta, y es activar la campanita de notificaciones para que el sistema les diga cuando estamos subiendo video, ya que estamos haciendo esto constantemente. Hasta luego. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre
fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.